Buen día, buenas noches, buenas tardes a todos. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente y hoy vamos a empezar una nueva serie titulada Ser Discípulos eh, y vamos a caminar en este tiempo reflexionando y buscando a Dios para que Él nos revele esto de ser discípulos, qué significa ser discípulos, qué significa el camino del discipulado, del seguimiento a Jesús. Por eso te animo a que ahí donde están podamos hacer una oración, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que en este día Él nos hable. Amén. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias porque estás con nosotros, porque sos bueno y porque vos siempre querés hablar a tu pueblo. Señor, abrimos la mente, abrimos el corazón a tu palabra, a tu voz y a tu presencia. Y te damos las gracias, Señor, por poder estar juntos y por poder ser parte de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, para empezar a pensar sobre esto de ser discípulo, me gustaría que empecemos leyendo un texto, un capítulo que está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Y lo vamos a leer juntos. Y el texto dice así: cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen bien el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Son una generación malvada y adúltera. Reclamaría Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Vamos a empezar leyendo hasta ahí. Es muy interesante poder un poco pensar en lo que sucede en esta situación. Está Jesús y los fariseos y los saduceos, que eran dos sectas religiosas, que entre ellos estaban opuestos, que en realidad no se llevaban bien, que tenían maneras de pensar muy diferentes. Eran parte de los grupos religiosos de Israel. Esta gente, a pesar de que eran gente muy opuesta en su manera de pensar y de vivir, eh, se habían de alguna manera juntado y habían hecho alguna alianza para ser más gente en contra del Señor Jesucristo. Ellos no aceptaban la autoridad del Señor Jesús. Ellos se negaban a ver en Jesucristo al Mesías, al enviado de Dios, porque de alguna manera esta verdad de quién era Jesús ponía a ellos en un lugar riesgoso en cuanto a su reputación, en cuanto al lugar que ellos tenían en el pueblo de Israel. eh, Perdían prestigio si reconocían que Jesús era el Mesías. Eh, por esa razón es que ellos están juntos y poniendo a prueba a Jesús. Ellos, la verdad, no están queriendo recibir una revelación de quién es Jesús. Ellos no están deseando saber si realmente Jesús es el Hijo de Dios para seguirlo, sino que ellos lo que quieren es ponerlo a prueba y tener razones por las cuales decir a las personas que Jesús era uno más, un maestro más, pero que en realidad no era verdaderamente el Hijo de Dios.
Sin embargo, cuando ellos se acercan a Jesús para ponerlo a prueba, le piden una señal del cielo. Quizás por sus mentes aparecía estas señales de Moisés, ¿no? Ellos tenían en su mente al gran profeta Moisés y decían, a ver, mostranos señales como las que mostró Moisés. Y Jesús los confronta y les dice, miren, ustedes tienen todas las señales delante de ustedes. Jesús les dice, ustedes conocen el tiempo, el clima, saben discernir si va a llover, si no, si va a haber buen día o no va a haber buen día, pero no saben discernir los tiempos, no saben discernir este tiempo en el cual los profetas habían señalado que iba a venir el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Ustedes no quieren ver esas señales. Ni siquiera quieren ver las señales que yo hago, porque Jesús había hecho señales de sobra para que ellos creyeran. Sin embargo, ellos no querían creer y le pedían señales. Era como algo incoherente, era como algo que no tenía una razón de ser este pedido, porque Jesús había hecho señales delante de ellos. Sin embargo, ellos están pidiendo señal y Jesús le dice, yo no les voy a dar otra señal, más que la señal del profeta Jonás. Y esta es la señal, la mayor señal que dio Jesús mientras estuvo en la tierra, que fue la señal esta de estar 3 días en lo profundo de la tierra, luego de morir y resucitar al tercer día. Ellos también vieron esa señal, ellos también fueron testigos de esta verdad. Sin embargo, a pesar de que habían visto señales y a pesar de que iban a recibir la señal del profeta Jonás, ¿y por qué Jesús decía el profeta Jonás? Porque Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. De alguna manera desapareció por 3 días como si estuviera muerto, pero el tercer día el pez lo vomita de la boca y Jonás con ese testimonio de vida va y predica el arrepentimiento de los pecados en Nínive. Sin embargo, ellos iban a ver esta realidad de que Jesús al tercer día se levantó de entre los muertos, resucitó y no iban a recibir un testimonio más grande que ese porque no hay un testimonio más grande que ese. Sin embargo, aún ante ese testimonio, ellos no iban a ceder, no iban a abrir el corazón y a recibir a este Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como el Mesías, el enviado, como el Dios encarnado. Eh, la realidad es que ellos no lo iban a hacer porque ellos no lo querían hacer. No lo querían hacer, como lo dijimos al principio. No lo querían hacer porque esta realidad los llevaba a ellos a tener que renunciar a su manera de vivir, de pensar, de actuar, a tener que renunciar a su posición, a tener que abandonar sus ideas, sus conceptos en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a la vida. Jesús ponía en crisis todo esto que ellos habían armado por tanto tiempo, toda esta vida religiosa, pero religiosa a su manera, toda esta vida espiritual, pero a su propia manera. Jesús venía a decirle, la vida que ustedes han armado a su propia manera, aunque parece religiosa, no es correcta. Y deben renunciar a esta manera de vida y de espiritualidad y a esta manera de vivir su relación con Dios, su supuesta relación con Dios, y aceptarme a mí y a través mío tener una verdadera relación con el Padre. Ellos no querían hacer esto. Y aquí vemos lo primero en este texto de Mateo 16, que cuando Jesús se presenta a nuestras vidas, cuando Jesús viene a nuestras vidas, cuando Jesús se nos manifiesta, cuando nosotros vemos las señales,
de Dios hablándonos y llamándonos la atención y llamándonos a que le sigamos y a que le busquemos y a que le entreguemos nuestra vida, muchas veces nosotros frente a esta manifestación de Dios en nuestras vidas, nos volvemos incrédulos, pero no incrédulos porque no somos conscientes de que Dios está hablándonos, buscándonos y llamándonos a una vida diferente a la que venimos trayendo, sino una incredulidad que tiene que ver más bien con nuestro orgullo de no querer humillarnos, reconocer que no hemos hecho las cosas bien, reconocer que no hemos caminado de manera correcta, reconocer que lo que hemos construido no sirve, reconocer que lo que hemos invertido durante toda nuestra vida no tiene sentido, si no es que lo rendimos, lo entregamos, se lo damos a Jesús y estamos dispuestos a vivir una vida nueva con Jesús, conforme su voluntad, sus planes, sus deseos, conforme a su palabra y no conforme a nuestras ideas, pensamientos y voluntad. Y mis queridos hermanos, este es el primer llamado del discipulado. El primer llamado del discipulado es a renunciar a nuestra propia manera de vivir. Renunciar a nuestros propios deseos, anhelos, a nuestras propias ideas, pensamientos, a nuestra propia forma de vida. Ustedes saben que en la Biblia no hay un concepto tal como los que creen en Jesús y los que son discípulos de Jesús. No está este concepto como si pudiéramos ser cristianos, si pudiéramos ser miembros de una iglesia, de la iglesia de Cristo, sin ser discípulos. Muchas personas queremos o nos llamamos cristianos o queremos de alguna manera llevar una vida espiritual, pero a nuestra forma. Y decimos ser cristianos, pero a nuestra manera, a la manera que yo quiero, que a mí me parece, que a mí me gusta, en la cual yo me siento cómodo, seguro, tranquilo, sin que nadie venga a moverme y a desestabilizar mi forma de vida. Muchos creemos que podemos ser cristianos de esta manera. La realidad, de acuerdo a la palabra de Dios, es que para Dios esa persona que vive de esa manera no es un cristiano, no es un creyente. Todo cristiano y todo creyente de verdad es un verdadero discípulo de Jesús. Y este es un concepto que yo quiero que nosotros podamos tomar en este tiempo. Debemos entender que Dios nos llama a ser discípulos, a seguirle. Cuando Jesús llamaba a sus discípulos, Él pasaba y los llamaba y les decía, sígueme. Y ellos dejaban todo, y todo es toda su forma, todos sus proyectos, todas sus ideas, todos sus pensamientos, todo lo que ellos habían construido, lo dejaban a un costado y decían, ahora yo quiero seguir a Jesús. Quiero seguir este Jesús que tiene una vida diferente para mí, una vida conforme a su voluntad, a su corazón, a su palabra. Y es entonces que se transformaban en discípulos de Jesús. Mis hermanos, la Biblia nos llama a ser discípulos, no a ser miembros de iglesias. Cuando los discípulos estaban en ese día antes de que Jesús ascendiera a los cielos, Jesús les habla a ellos y les dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No les dice vayan y hagan miembros de iglesia, no les dice vayan y hagan
gente que crea que yo existo. No les dice vayan y hagan a personas, hagan gente que vaya a la iglesia, que se sienta bien en la iglesia o en una reunión o algo por el estilo. Jesús les dice, vayan y hagan discípulos, es decir, vayan y hagan gente que sea como ustedes, que dejen todo y que me sigan, que dejen su propia manera de vivir, su propia manera de pensar, su propia manera de responder ante la vida y adopte mi manera de vivir. Vayan y hagan gente que siga a Jesús, que me siga a mí. Hermanos, esto es algo central para nosotros. Entender que Dios no te está llamando a sumarte a una iglesia. Dios no te está llamando a ser parte de una reunión. Dios no te está llamando a que simplemente digas que sos un cristiano, un creyente, porque de vez en cuando lees tu Biblia o de vez en cuando orás o de vez en cuando te reunís con otras personas que también dicen ser creyentes. Dios no te está llamando a eso. Dios te está llamando a ser un discípulo, una discípula de Jesús. A dejar todo atrás, toda tu manera de vivir y a seguir a Jesús. Dios te está llamando, mira, Dios te está llamando a morir a vos mismo y a resucitar una nueva vida con Él. Y sabes que muchas personas creemos que somos cristianos o creyentes, o que somos parte de la iglesia de Cristo que Él va a venir a buscar. Y sabes que si vos no sos un discípulo, lamento decirte que te estás engañando, te estás engañando. Por eso es que más adelante Jesús sucede esto, mira, dice, más tarde cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos, con estos que antes había él estado hablando. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí porque no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, tienen tan poca fe. ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5.000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4.000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. ¡Wow! ¡Wow! Jesús les dice y les advierte a sus discípulos, les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos es esta enseñanza engañosa, es esta idea de que yo puedo adaptar a Dios a mi manera de vivir. Es esta idea de que yo armo mi vida religiosa como yo quiero y entonces vivo a partir de esa vida religiosa que yo arme. Y con que cumpla estos religiosos se pensaron que con cumplir algunos requisitos de la ley y con cumplir ciertas liturgias y con vestirse de cierta manera y hablar de cierta manera, ellos estaban siguiendo a Dios. Sin embargo, ellos estaban engañando, porque Dios estaba delante de ellos diciéndoles, muchachos, no es por ahí la cosa. Estoy delante de ustedes, dejen esa manera de vivir y síganme a mí.
Pero ellos decían, no, nosotros tenemos nuestra manera de comunicarnos con Dios, de vivir con Dios. Y Dios estaba delante de ellos y les decía, yo no reconozco esa manera que ustedes tienen. Ustedes deben arrepentirse y deben volverse a mí y deben seguirme como yo quiero que ustedes me sigan, porque hay una manera para seguirme. Entonces, Jesús le está diciendo, cuídense de esta enseñanza falsa. En otros textos, Jesús dice, la levadura de los fariseos es la hipocresía de vivir como nosotros queremos y decir que de alguna manera somos creyentes o cristianos. Hacer nuestros propios planes de vida y tener nuestra propia manera de conducirnos, pero a la vez decir que yo soy un creyente. Queridos, esto es un engaño. Esto es un engaño. Un amigo mío me decía el otro día, es clarita la estafa, es clarita la estafa. No podemos vivir de esta manera. No podemos creer que nosotros determinamos la manera en que vamos a relacionarnos con Dios o a tener una vida espiritual. Queridos, es Dios el que nos dice cómo. Y sabes que la historia continúa. Y quiero seguirte leyendo. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no lo conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Queridos, acá vemos algo. Vemos a un grupo de hombres sencillos, a un grupo de hombres humildes, a un grupo de hombres que estuvieron dispuestos a dejarlo todo y a seguir a Jesús. Estas personas que estuvieron dispuestos a dejarlo todo, como este Pedro que aparece aquí en la historia, eran los discípulos de Jesús. Ellos habían empezado a seguir a Jesús. Y es a estas personas que el Señor se les revela. Es a estas personas que el Señor les da una revelación, que el Padre les da una revelación sobre quién es Jesús. Una revelación profunda de quién es el Señor Jesucristo. Y quiero decirte algo. Muchas veces nosotros creemos que conocemos a Dios o que conocemos a Jesús por lo que otros nos han enseñado, por lo que alguien dice. Por eso Jesús le dice, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, dicen, la gente dice tal cosa. La gente expresa tal cosa. Y muchas veces nosotros vivimos a partir de lo que hemos escuchado, de lo que otros dicen de Dios, de lo que otros dicen de la persona del Señor Jesucristo. Pero solo aquellos que son discípulos y que han dejado todo, ya dejan de vivir a partir de lo que otros dicen y comienzan a tener una revelación de quién es Jesús. Una revelación profunda de quién es Jesús. Ahora, qué hermoso, el Señor les dice a Pedro, el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ningún ser humano, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Él te reveló esto, Pedro. Y yo te digo que, Pedro, tú eres
tú eres Pedro, o sea, tú eres una roca, y sobre esta roca, sobre esta vida, Pedro, de discipulado, esta vida de entrega, esta vida de seguimiento a mí y de revelación que viene del cielo y del Padre, por el seguimiento, por el discipulado, esta vida de revelación que se manifiesta por seguir a Jesús, de verdad. Sobre esta vida yo voy a edificar mi iglesia, sobre una vida de discipulado y de revelación del cielo, es que yo voy a edificar mi iglesia, mi iglesia. Y de verdad que el Señor edificó la iglesia sobre estos discípulos, sobre estos apóstoles y sobre Pedro. Porque estos discípulos estuvieron dispuestos a seguir a Jesús. Y aunque muchas veces fallaron, ellos siguieron a Jesús. Y estuvieron dispuestos a todo, inclusive ellos estuvieron dispuestos a morir y de hecho murieron por el Señor Jesucristo, por el testimonio de Jesús. Y es a ellos que el Señor les reveló sus planes, sus propósitos, les reveló lo que Él quería hacer. A este Pedro que el Señor le da una revelación de que el Evangelio era también para los gentiles. Era porque estos eran verdaderos discípulos, que habían dejado todo para seguirle. Hermano, no creas que vas a servir a Jesús de alguna manera o al reino de los cielos si no vivís una vida de verdadero discipulado. Porque es esa vida la que te trae revelación del cielo y ya dejas de hablar o de enseñar o de hablar de Dios en lo natural, en la carne, en tus ideas y conceptos, y empezás a hablar de Dios a partir de la revelación que Él trae a tu vida, y eso empieza a ser de bendición y de edificación para la iglesia de Cristo. Hermanos, ser discípulos es la única manera posible de tener una verdadera relación con Dios y es la única manera posible de edificar la iglesia de Cristo. Pero mira, quiero decirte algo. La historia no queda ahí. Me quedan, creo que 10 minutos. Dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén. Luego de esto que sucede con Pedro, dice que Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte. Escucha, el mismo Pedro que recién lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, atende bien, tomar su cruz y seguirme. Ahí está el resumen de todo este capítulo. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Aleluya. Hermanos, miren, este Pedro que había tenido una revelación por ser discípulo, por estar con Jesús, por haber dejado todo y estar con Jesús, que recibe una promesa tan grande. Luego de esta revelación, él escucha a Jesús decir que Jesús va a ir a la cruz, que Jesús va a morir, pero que va a resucitar el tercer día. Pero Jesús empieza a hablar de muerte. Cuando Pedro escucha esto,
Él dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Él es el Mesías, Él tiene que reinar, Él no puede morir, Él tiene que reinar ahora. Si bien Pedro había dejado todo para seguir a Jesús, Pedro seguía teniendo algunas ideas propias, personales, algunos conceptos que estaban ahí en su mente que no concordaban con lo que Jesús ahora estaba diciendo que iba a pasar. Él era un discípulo, pero a pesar de que era un discípulo, lo que Jesús pensaba y lo que Pedro pensaba estaba en oposición. Por eso cuando Pedro le dice a Jesús, ¿de qué estás hablando? Y lo toma aparte y le dice, no se te ocurra volver a hablar de esto, a vos no te puede pasar esto. Entonces el Señor lo reprende y le dice algo muy fuerte, le dice, apártate de mí, Satanás. ¡Wow! Muchos piensan, dice, uy, lo vio al diablo. En realidad, de alguna manera, eh, Pedro acá estaba siendo quizás utilizado por Satanás, porque el mismo Satanás en el desierto fue el que quiso impedir que Jesús fuera a la cruz, le ofreció los reinos y le dijo, no te hace falta ir a la cruz, te doy los reinos. Y Jesús le dice, no, no, en la cruz te voy a vencer completamente. Sin embargo, aquí Pedro pareciera que está sumándose a esta idea de Satanás. Por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, yo sé quién sos, pero esta palabra de Satanás significa oponente, adversario. ¿Sabes qué? Pedro, a pesar de que era un discípulo, en ese momento al confrontar la manera de pensar, al confrontar a Jesús con su propia manera de pensar, se estaba oponiendo a los planes de Dios y estaba siendo un estorbo, un obstáculo para el reino de Dios. ¡Wow! Y Jesús lo reprende y le dice, Pedro, vos, le dice, estás poniendo, miren, le dice, ves las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¡Wow! Miren, el llamado a ser discípulo no es un llamado solamente de una vez en nuestra vida, en donde decidimos abandonar muchas cosas, decidimos dejar atrás nuestra vieja vida, decidimos empezar a ir a Dios, ir a Jesús y decirle, Señor, ¿cómo querés que yo viva? ¿Quién querés que sea? Cómo querés que sea? ¿Cómo querés que viva ahora, a partir de ahora? Y dejamos muchas cosas atrás. No es solamente ese momento, el llamado del discípulo es un llamado a seguir a Jesús cada día, en cada momento, en cada circunstancia, en cada oportunidad en que nosotros tengamos nuestra propia manera de pensar y esa manera de pensar se contraponga a la manera de pensar de Dios. El llamado al discipulado es a una muerte continua del yo, a una muerte continua de nuestra propia manera de pensar y de ver las cosas. Es un llamado a abandonar la manera de ver humana, la manera de ver de los hombres, la manera de ver natural y carnal y estar dispuesto a recibir la manera de ver las cosas de Dios todo el tiempo, todos los días, en cada oportunidad. Queridos, Pedro, aunque era un discípulo, necesitaba hacer lo que Jesús le dice acá. Dice que Jesús miró a sus discípulos y les dijo, si alguno de ustedes de verdad quiere ser mi seguidor, si alguno de ustedes de verdad quiere ser un discípulo, tiene que estar dispuesto a abandonar su propia manera de vivir. ¿Cuándo? Siempre. Tomar su cruz. ¿Para qué es la cruz? Yo te pregunto, ¿para qué es la cruz? ¿Para qué Jesús tomó la cruz sino para morir? Estar dispuesto a abandonar mi propia manera de vivir, tomar la cruz para morir a mí mismo, a esa manera de vivir, de pensar, de actuar, de sentir, de ver las cosas y transformarme en un verdadero seguidor de Jesús, en un verdadero
seguidor de Jesús. Esto es muy fuerte. Dice Jesús, si ustedes tratan a aferrarse a su vida, si ustedes tratan de aferrarse a su manera de vivir, van a perder la vida. No la van a encontrar. Van a perder la vida. Porque hay una vida que se manifiesta cuando nosotros abandonamos nuestra propia manera de vivir. Es la vida de Cristo en nosotros. Ustedes van a perder esa vida, le dice a los discípulos. Pero si ustedes están dispuestos a perder su vida, van a encontrar la vida, van a encontrarme a mí, que soy la vida, y van a encontrar en mí su verdadera vida, su verdadera identidad, su verdadero origen y principio. Se van a encontrar con ese Marcos, con ese Matías, con ese José, con ese Paulo, con esa Nora, con esa persona que Dios pensó y planeó. Queridos hermanos, esto es aún más profundo. Cuando Jesús está hablando de perder la vida, cuando Jesús está hablando de abandonar nuestra propia vida, nuestra propia manera de vivir, de estar dispuestos a morir, estar dispuestos, cuando Jesús está hablando, nos está llamando a perder la vida, hasta Jesús lo está hablando en una forma no tan solamente simbólica como lo venimos diciendo, sino en una forma literal. El discípulo está llamado a que si debe morir por Cristo, lo pueda hacer con alegría, con gozo y con la esperanza de que quien entrega su vida por el Señor está de alguna manera, no de alguna manera, está recibiendo la eternidad, la verdadera vida que hay en Cristo. Pero esto de ser discípulos es algo que debemos aprender a hacer. Quizás nunca vas a estar dispuesto a entregarle tu vida física al Señor si primero no te estás dispuesto a entregar tu manera de pensar, de sentir, de ver las cosas, de actuar, de moverte, de relacionarte con los demás. Si no estás dispuesto a sacar de tu mente tu propia manera de pensar y de ver las cosas humanas y empezás a recibir la propia manera de pensar de Dios, de ver de Dios, de actuar de Dios, de obrar de Dios. Hermanos, quiero terminar. El llamado que Dios nos hace es un llamado al discipulado. El llamado que Dios te hace y que Dios me hace no es un llamado a que te llames cristiano, no es un llamado a que digas yo creo en Jesús, no es un llamado a que vayas a la iglesia o más bien a una reunión o que simplemente acalles tu conciencia escuchando un mensaje semanal. El llamado que Dios te está haciendo es a que seas un discípulo. Y eso implica abandonar tu propia manera de vivir, mi propia manera de vivir, tomar la cruz y estar dispuesto a seguirle a Jesús, aunque ese seguimiento nos cueste la vida. Y te digo la vida literal. Querido hermano, querida hermana, mira, yo estoy en un lugar acá, en esta habitación, yo tuve mis primeros encuentros con el Señor, estoy en la casa de mi padre. Y en esta habitación tuve mis primeros encuentros con el Señor. Acá yo decidí seguir a Jesús. Y empecé a buscarle con todo mi corazón. Y Él empezó a traer revelación a mi vida. Era como que yo entraba a esta pieza y a buscar a Dios y el cielo se abría y yo no podía salir de acá, llorar, orar, adorar a Dios. Y en algún momento pensé que eso me iba
a ser alguien importante. En algún momento Satanás vino a decirme, viste que sos una persona que tiene revelación de Dios, viste que sos una persona que tiene presencia de Dios, que tiene unción, que busca a Dios. Qué importante que sos. Y ¿sabes qué? Empecé a confundirme y a creer que el hecho de conocer a Dios tenía que ver con beneficios para mi vida en las cuestiones que tienen que ver con las cosas de este mundo. Beneficios en cuanto al orgullo, a creer que soy alguien, a de alguna manera tener una posición frente a los ojos de los demás. Y sabes qué, cuando yo descubrí este engaño, tuve que humillarme como Pedro y entender que me estaba oponiendo al reino de Dios. Porque lo que Dios me pedía, mientras más revelación, si yo quería más revelación de Dios, si yo quería conocerle más, lejos de entrar en esa manera de vivir que Satanás me ofrecía, era para que yo aprenda a morir cada vez más a mí mismo, a mi orgullo, morir a mi manera de pensar, morir a mi manera de ver, a mi manera de sentir, a mi manera de actuar. Esto de relacionarnos con Dios, lejos de exaltarnos a nosotros mismos, nos lleva a un quebrantamiento, a humillarnos y a ser quebrados, para que la vida de Dios que está en nosotros pueda manifestarse y podamos nosotros decir como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Este es el llamado al discipulado, a no vivir más nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y que cuando esa vida de Cristo se manifiesta, y yo estoy humillado, estoy quebrado a sus pies, estoy rendido a sus pies, y esa vida de Cristo se manifiesta en mí, yo encuentro allí mi verdadera vida. Encuentro allí el verdadero sentido, razón y propósito de vivir, que es Cristo, nuestra esperanza de gloria eterna. Hermano, te bendigo y te animo a que en este tiempo le pidas a Jesús que vos no querés ser uno más, que vos no querés ser un miembro más, una persona que asiste, una persona que está ahí, que de alguna manera habla de lo que otros hablan, que dicen lo que escuchan decir por ahí, que vos no querés más esto, que vos querés ser un discípulo y que estás dispuesto a rendir todo y que le rendís todo y le decís, Señor, ya no quiero vivir más a mi manera, ya no quiero estar más vivo, quiero morir a mí mismo, quiero que se manifieste en mí la verdadera vida, esa vida que sos vos, que no soy yo, que sos vos. Te animo, hermano, que te transformes en un discípulo. El Señor te llama a ser discípulo. No hay tal cosa como un creyente que no sea discípulo. No hay dos maneras. No hay dos maneras. Muchas veces hemos escuchado esta invitación. Aquellos que ya creen y ya son salvos, los llamamos ahora a dar un paso más de compromiso con Jesús y hacer de Jesús su Señor y transformarse en discípulos de Jesús. No, querido, si no sos un discípulo, no sos creyente y no sos salvo.
Te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Llenanos de tu presencia. Llenanos de tu espíritu. Llenanos de tu revelación. Mientras nosotros estamos a tus pies, dejando atrás nuestra propia manera de vivir, tomando la cruz y dispuestos a seguirte hasta el final. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Queremos perder nuestra vida para encontrarla, Señor, de verdad, para que la verdadera vida que esté en nosotros y que sos vos se manifieste, Señor, por completo, y encontremos así, Señor, nuestra verdadera vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.